Bienvenidos al comentario de 7 segundos. Quien les habla, Eurix Santi. Hoy vamos a reflexionar un poquito, vamos a conversar un poquito de todas las cosas que suceden no solamente aquí en República Dominicana, sino también alrededor del mundo. Porque cuando uno se da cuenta de lo que está sucediendo en el planeta y a nivel político, social, económico, creo que estamos viviendo una de las épocas, aunque eso tal vez lo dice todo el que vive un momento interesante de la historia, pero en este caso es más evidente porque pareciera que estamos viviendo una de las épocas donde se están realizando o se están dando la mayor cantidad de cambios sociales y económicos y políticos alrededor del mundo, principalmente tras la victoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue como un giro de 180 grados a lo que se conoce como el establishment, porque definitivamente no se esperaba que él iba a regresar a la presidencia y tampoco se esperaba después de tanta inversión en evitarlo y tanto interés, porque no fue ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces que se buscó limitar la capacidad de que el presidente Donald Trump, o presidente electo en este caso todavía, pues pudiera llegar a donde se encuentra. Y esto ha desencadenado un conjunto de acciones alrededor del mundo que parecieran como hasta incomprensibles, pero como bien dice un dicho, la historia se escribe mientras se vive. Y una de las cosas que quisiera rescatar fue lo que sucedió con Luigi Mangione, que lo hemos tratado poco en este escenario, que asesinó al CEO de Health United Group, que era como un tipo de aseguradora que tenía una alta tasa de rebote respecto a las personas que necesitaban cobertura. Luigi Mangione todavía no se ha esclarecido cuáles fueron los motivos por los cuales él realizó esto. Un joven, un élite, básicamente, que fue una de las mejores universidades de Estados Unidos, que tenía un círculo de amigos, vamos a decir que de poder, un joven que de alguna u otra forma se desapareció de su entorno hacia unos 3 4 meses y de pronto sucedió que asesinó a este CEO. ¿Y qué particularidad se da con lo que pasó? Bueno, actualmente hay una campaña de GoFundMe que supera los $50,000 para suplir y pagar los gastos legales de Luigi Mangione. Pero no solamente esto, a través del internet ahora hay memes diciendo y buscando para cuál será el próximo CEO que van a... Y eso hay que censurarlo, pero ¿cuál será el próximo CEO que van a llevarse a la mesa? Y han publicado fotos del de Nestlé, del de BlackRock, Larry Fink, han publicado fotos de todos los CEOs de las grandes corporaciones diciendo como ese muchacho que cometió ese delito es ahora un héroe. Y bajo la mecánica que uno pueda ver de cómo funcionan ciertas cosas, dice, concha, es verdad, estos tigres abusan, abusan y abusan, pero y no se ve ninguna consecuencia. Algo que sí leí entre toda la información respecto a esto, y quiero rescatarlo y cerrarlo ahí porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de acto de violencia, pues no debería ser la forma. Sí leí de alguien que dijo, tal vez lo que nosotros debemos es reestructurar la forma en la que vemos las empresas. Que en vez de que una empresa sea tratada como una persona, dígase una personería jurídica, es decir, que si una empresa tiene 15 socios, lo único responsable a nivel punible es la empresa, la ente jurídica, el no individuo. Y la persona decía, en vez de tú solamente tener cargos sobre la empresa y el director, deberías tener cargos sobre todos los socios, o sobre toda la mesa de directores, o sobre todos los responsables en que se tome una decisión que asine el interés de alguien. Y eso yo lo veo válido. ¿Por qué? Porque una de las mecánicas que se utilizan para vamos a decir, cubrir ciertas cosas, bueno, yo hago una empresa, si la empresa falló, pues entonces yo me robo todo el dinero que recuperé ahí, y si la empresa quebró, pues listo. Y ese tipo de esquema se ha visto muchísimo en Estados Unidos, donde una empresa pública tiene algún tipo de error, fallo, lo que sea, y de inmediato esta empresa pública comete alguna falla, sacan todo el dinero, la empresa quiebra y quien había invertido es que pierde, no necesariamente todos los responsables de sacar el dinero. Y eso lo considero válido. Otra cosa también que sucedió aquí en República Dominicana, que me dejó a mí como de verdad, y fue las declaraciones del senador de La Vega, Rogelio Genao. Él, en su participación en una de las sesiones de esta semana del Senado, dice, yo reconozco que hay, y estoy parafraseando, yo reconozco que hay
que tenemos un problema con las parturientas haitianas. ¿Y qué él propone? O sea, la propuesta, para mí, una de las propuestas más torpes y estúpidas que yo me puedo imaginar, con todo el respeto que merezca el senador, donde él dice, como para solucionar este problema, yo propongo que nosotros hagamos dos maternidades, una en la frontera norte y otra en la frontera sur, en suelo dominicano. Él no dijo no en suelo haitiano, no, en suelo dominicano. Para nosotros, entonces, en conjunto con los organismos internacionales y en conjunto con el gobierno dominicano, proveer servicios de asistencia a las nacionales y a los haitianos que de aquel lado van a venir a darlo a donde nosotros. O sea, eso nos generó mucho picor, porque de por sí parece una idea inviable y que pocos dominicanos estarían de acuerdo. No sé si el pueblo de La Vega esté de acuerdo con lo que dijo el senador, que ahí es donde tal vez nosotros nos perdemos. Pues no nos damos cuenta que ese senador, él no está hablando por Rogelio Henao, él no está hablando por el partido, él está hablando en representación de La Vega. Él no está hablando por él está hablando porque al parecer la población de La Vega está de acuerdo con que República Dominicana solucione el problema de las parturientas haitianas poniendo dos hospitales, uno en el norte y otro en el sur, en la frontera del norte y en la frontera del sur, dígase Dajabón y Elías Piña, para que nosotros entonces recibamos todas las parturientas y que a estas pues entonces se le cobre una cuota mínima por el servicio médico. Definitivamente el tema Haití es un tema como un vecino que nunca nos vamos a despegar, pero está en su punto más preocupante porque directa o indirectamente nosotros estamos permitiendo al enemigo venir. Y en este último año principalmente hemos visto cómo los nacionales haitianos, legales o ilegales, o regulares o irregulares, como usted le quiera decir, se sienten muy empoderados. Yo relataba con unos amigos conversando cómo, si uno mira, tras una línea de puntos hacia atrás, de la agresión que hubo en esta semana de unos haitianos que agredieron a alguien del ejército, inclusive le despojaron de sus armas, uno traza una línea hacia atrás, hace menos de un mes agredieron a unos agentes de inmigración en Aso, pero tras otra línea hacia atrás, 2 meses, agredieron a unos agentes de inmigración en el este. Pero le da para atrás, un haitiano macheteó o le cayó a machetazos a una comerciante en Jarabacoa. Pero dele un chin más para atrás y unos haitianos descuartizaron a una familia en Dajabón. Pero dele otro chin más para atrás y un haitiano que tenía un capataz, un hermano de una persona muy conocida aquí en el Distrito Nacional y en la opinión pública nacional, decapitaron a esa persona. Un primo hermano de Soto Jiménez, me parece. Y si uno sigue dando para atrás y para atrás y para atrás, y en este mismo año, una pareja de haitianos o 3 haitianos le cayeron a golpes a unos agentes del SESMET, a un agente del SESMET, y tuvieron los otros que meterse. Pero en este mismo lapso también de año, los haitianos que agredieron a un médico, que se hizo viral porque según las versiones de diferentes médicos, eso pasa cada rato. Entonces, uno se pregunta, y ahí viene lo más neurálgico y problemático, uno se pregunta, ¿qué rayos es lo que haremos con este tema? Porque vemos al gobierno de alguna u otra forma decir, bueno, nosotros vamos a deportar 10 millones de gente, vamos a nacionalizar ciertas industrias, dejan la mafia que corra como quiera, porque en lo operativo de migración, principalmente en los lugares donde hay alto hacinamiento, es muy normal ver que los agentes de migración cogen su cuarto. Y aunque y el mismo director actual de migración lo admitió, que había una mafia, donde los agentes de migración toman a los haitianos, a los nacionales haitianos, en los días de cobro, le quitan dinero y lo sueltan. Entonces, así nunca vamos a llegar a nada. Y si no vamos a llegar a nada, tampoco vamos a solucionar el problema. Y ahí es donde viene el punto. Es como si desde el gobierno nos quisiéramos o se quisieran hacer los locos algunos funcionarios. Algunos funcionarios que inclusive dicen que eso no es nada. Que no es nada que República Dominicana en su red pública tenga el 40% de parto de nacionalidad haitiana. Que no es nada que nosotros estemos recibiendo y viendo haitianos en servicios diferentes como en Ubermoto, en los carritos públicos, yo uno lo ve transitando hasta sin licencia, porque alguien
dueño de un carrito público se lo renta a ellos para que ellos hagan la ruta, y el haitiano, que no tiene ningún tipo de fiscalización, porque se supone que la DGC debería fiscalizar y el Intran también. Entonces, cuando vemos todo ese problema, como que no hay una acción contundente de parte del gobierno, y uno dice, pero es que el gobierno es ineficiente, tan ineficiente, que no vamos a resolver este problema. No lo sabemos, veremos cómo viene el 2025, pero definitivamente pareciera como que la sociedad dominicana va a tener que hacer algo un poquito más urgente. Sin embargo, estamos muy entretenidos hablando de la vida íntima de diferentes comunicadores. Y no voy a entrar en detalle, yo creo que usted me va a entender. También en esta semana, la Pabelisa renunció junto con Dilia Leticia Jorge Mera, Pabelisa dice que es por la fusión de los ministerios. La señora Dilia Leticia Jorge dice que renuncia también porque va a volver a su práctica privada. Algunos teorizan de que ella renunció, o ambos renunciaron, por un escándalo que se ha hablado muy poco aquí en República Dominicana. Un escándalo que se ha hablado muy poco en España, donde se destapa cientos de miles de euros desde una entidad gubernamental de España a entes gubernamentales dominicanos. Pero le doy más detalle ahí, y le doy más detalle en un minuto, porque antes quiero felicitar. Uno siempre vive atacando todo y dicen que uno es un hater. Y yo pregunté ayer en una de mis redes sociales, yo quiero felicitar al gobierno por algo, pero yo no encuentro por qué. Y la mayoría de personas que estaban comentando me decían lo mismo, bueno, que son pocas las cosas que tú puedes aplaudirle, porque aún las cosas que muestran, por ejemplo, el arreglo del kilómetro 9, ahí el cruce del kilómetro 9, tienen literalmente 4 años haciéndolo. Lo inauguraron incompleto y ahora hay más tapón, más problemas, las calles están deterioradas. O sea, como, ¿para qué tú me haces creer que eso está funcionando y que está bien o que ya está terminado cuando ni siquiera está usable? Porque no está usable. O sea, le faltan un conjunto de elementos que realmente no está usable. Entonces, eso, aún lo bueno como que se permea. Y a veces como que se quieren vender logros tan pendejos como cuando, antes de ayer, en esta semana, yo vi a la vicepresidente de la República con el alcalde de Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, inaugurando un pedazo de destacamento. O sea, quédate ahí conmigo, piensa conmigo un segundo. Si tú tienes negocio y tú tienes un personal que te trabaja de 8 a 5 y tú le pagas, qué sé yo, 40 pesos por hora, la vicepresidenta de la República representa el poder ejecutivo, que es el jefe de gobierno, y la vicepresidenta de la República es la corresponsable de administrar en el 2025 1.600.000 o 600 millones de pesos, dígase 1.6 billones en español. En inglés serían trillones, pero en español es billones. Y esa persona que es corresponsable, jefe de gobierno, invierte su tiempo tan importante en inaugurar un destacamento o un pedazo de destacamento en Santo Domingo Este. Es lo mismo que un presidente que administra ese mismo presupuesto invierte su tiempo inaugurando un tanque de agua. O sea, piénselo conmigo un segundo, así como aterrízalo como viejo. Imagínate eso como que yo hago una fiesta cada vez que yo compro una computadora como herramienta de trabajo a mi equipo. Compramos una computadora, vamos a una fiesta, ¡güey! Tenemos una computadora. Eso es una simple herramienta. Entonces, a veces, como que ese deseo de inaugurar, maltrata las pocas cosas que podrían ser rescatables. Pero debo aplaudir que el MAP tomó una buena decisión, y es que en esta ola de organizar de reorganizar o reestructurar y fusionar los ministerios, pues el MAP, justo el día de ayer, el ministro Sigmund Freud dijo que están haciendo público el proyecto de ley o el anteproyecto de ley, o la propuesta, más bien, que es el término más técnicamente correcto, la propuesta de ley que va a fusionar el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. La hicieron pública y a la vez
pusieron un enlace con un cuestionario para que quienes tengan propuestas, ideas y demás, pues puedan aportarlas para que el anteproyecto o la propuesta pueda modificarse antes de ser depositada a las cámaras legislativas. Eso es positivo, porque así como nosotros como sociedad nos molestamos cuando el Ministerio de Administración Pública solicitó, o quería solicitar, bueno, solicitó porque la resolución se firmó, solicitó que el personal público pues entregara factura de agua y factura de luz y que hicieran un mecanismo ahí de que de manera voluntaria, que tenía muchísimos, vamos a decir que problemas en cuanto a lo jurídico. También aplaudamos esto, porque es una forma de decir como, ok, vamos a hacer esto, no queremos poner los mismos huevos que antes, vamos a escucharlo un poquito. Eso es válido, plausible y es rescatable realmente. Ahora, con el escándalo del PASOE, que se habla muy poco de él y que ha sonado muy poco aquí y que no sé cuánto salpica, aunque yo siempre no lo voy a decir, desde el 27 de noviembre en España, para dar contexto, desde el 27 de noviembre en España hay un escándalo con respecto a un individuo en particular, Colso, que una agencia que se llama la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha malversado fondos españoles en diferentes países, donde alguien manda dinero a un sitio para ganarse sus coimas, mientras en el otro sitio tampoco se sabe en qué se gastó ese dinero. Y República Dominicana, que lo tiene todo, baila en ese paquete. Ahora, aquí hay un hilo que hizo un periodista que se llama Pablo Cambronero, donde el detalle, les voy a contar algunos nada más. La Fundación Inicia para la Educación recibió 610,000 euros sin contraprestación. O sea, que esa agencia de cooperación le entregó a esa fundación 610,000 euros, que eso no es poco dinero, porque uno dice 610,000 euros y piensa que estamos hablando de chele, pero 610,000 euros a la tasa actual de un 63% implica que es, y se lo voy a calcular, 610,000 por 63, de 63 por 1, implica que son casi 30 millones de pesos. A ver. Sí, 38.4 millones de pesos. Entonces, esa agencia le entregó a Inicia 38.4 millones de pesos, sin contraprestación. O sea, yo te doy ese dinero y tú no me tienes que decir para qué tú lo usas ni en qué lo usaste. También le otorgó a la Fundación Dominicana de Ciegos 170,000 euros. Usted haga los cálculos ahí. También le entregó a la Fundación Solidaridad 187,000 euros. También a instituciones públicas, por ejemplo, la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo, dígase el Sur Profundo, dígase donde tenemos muchos haitianos, le entregaron 155,000 euros sin contraprestación. Yo te doy ese dinero y tú haces lo que tú quieras con él. También entregaron, y estas son una de las que más me preocupan, en el 2021, 250,000 euros a la Policía Nacional Dominicana. La Policía Nacional Dominicana, 250,000 euros, justo cuando llegó el asesor, justo cuando se hizo la propuesta de reforma policial, justo cuando aquí se ha invertido un dinero que uno no sabe en qué. Ahí le entregaron 250,000 euros esa agencia española, que no se sabe en qué, porque dice que no tiene contraprestación. O sea, que se le dio el dinero y no tiene la obligación de explicar. También le dieron a la Procuraduría General de la República Dominicana, que yo no sé en qué lo ha gastado tampoco, 250,000 euros por un lado y 650,000 por otro. Dígase 900,000 euros. Eso es mucho dinero. 900,000 euros a la Procuraduría de la República Dominicana, que dirige hasta el momento Miriam Germán. También le dieron al Consejo del Poder Judicial 238,000 euros. Y eso a mí me consterna, porque ¿qué hace una agencia de cooperación española dándole dinero a nuestra Policía Nacional, que es la que protege de manera operativa nuestra seguridad nacional, dándole dinero a la Procuraduría, que es la encargada de perseguir el delito en cuanto a gestión pública, dígase el Ministerio Público, y también al Consejo del Poder Judicial? 238,000 euros. O sea, ¿qué hace una agencia española donando dinero a un estamento del Estado de Justicia, que tiene que ver con justicia, con seguridad, con persecución de delitos? Eso es preocupante.
¿Y por qué no se hizo por los canales más correspondientes? Y aparte, dinero sin un objetivo. Porque si tú me entregas los préstamos bajo los organismos internacionales que nosotros recibimos y las donaciones, bueno, no las donaciones, pero los préstamos, pasan por un canal y te dice, ok, yo te voy a prestar tantos millones para el cambio climático, pero tú me tienes que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Pero aquí tú no sabes con qué tienes que cumplir. O sea que eso fácilmente se le pudo depositar una cuenta y utilizarse en lo que sea, hasta en botellas, o en subvenciones, o en lo que sea. Y nadie sabe. También, porque la lista es bien larga, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte recibió 100,000 euros. También el Ministerio de la Mujer recibió 350,000 euros sin contraprestación. También otorgó a la Confederación de Mujeres del Campo 500,000 euros. En un país, porque Confederación de Mujeres del Campo, en un país donde nosotros, el 98% de los trabajadores de agricultura de República Dominicana son haitianos. O sea, que ese dinero, y yo sé que yo jodo mucho con el tema Haití, pero ese dinero fácilmente aterriza en las organizaciones que subvencionan esos asentamientos aquí en República Dominicana. 500,000 euros, eso no es poco dinero. Haga el cálculo, 500,000 por 63. Estamos hablando de casi 50 millones de pesos. Es un dineral. También el Ministerio de Agricultura recibió 275,000 euros. Y una Junta Agroempresarial Dominicana también recibió 250,000 euros. Y otros órganos, la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, 200,000 euros. Y la Procuraduría también vuelve y baila por 900,000 euros. Casi 2 millones de euros le entregaron a la Procuraduría General. Y yo no entiendo, o tal vez sí entiendo, pero me haré el loco, que la Procuraduría General es inoperable con la corrupción de esta gestión, nada más perseguía la anterior. ¿Será eso algún tipo de muteo, de silencio? Pero eso lo dejo a usted que lo piense. Y el Ministerio de Industria y Comercio recibió 425,000 euros. El amigo Hito. También otro ministerio, el Ministerio de Trabajo, recibió 250,000 euros. También el Consejo del Cambio Climático recibió 200,000 euros. También otro organismo enfocado o dedicado a la salud sexual y reproductiva recibió 300,000 euros la agenda, señores. Y hay más. Hay inclusive otros casos de préstamos. Hasta aquí concluye el hilo del periodista y político, el congresista más bien, Pablo Cambronero de España. Hasta ahí termina el hilo. O sea, estamos hablando de millones de euros que una agencia internacional que se encuentra en medio de un escándalo en España le entregó a organizaciones de República Dominicana sin ningún tipo de contraprestación y organizaciones públicas y privadas sin ningún tipo de contraprestación y sin ningún tipo de responsabilidad detrás. Entonces, una de dos, si en España está ese escándalo y es dinero público que se mandó a República Dominicana y le están diciendo al gobierno español, explícame eso, yo creo que nosotros también tenemos que decirle al gobierno dominicano, explícame eso. Porque ese dinero en qué se usó, qué compromisos adquirió el gobierno dominicano al recibir ese dinero. Yo creo que a nosotros se lo tienes que explicar. ¿Por qué? Porque al final una institución pública no es del incumbente que está en el presente, es de nosotros, del Estado dominicano, y eso es preocupante. Y por último, dos cosas. Tony Peñaguaba no se cansa de sonar y aparte de que regaló a dar bonos como chicle en la semana pasada, pues también él licitó, la institución que él dirige, el gabinete que él dirige, licitó 10 millones de pesos en bonos canjeables, entre 1,000 y 2,000 y 1,800 pesos. Dígase, que así como él estaba regalando chicle, y no es que me he cogido con él, pero cónchale, son 10 millones de pesos. ¿Sabes todo lo que nosotros podemos hacer con 10 millones de pesos en República Dominicana? Porque nosotros vemos el número en el fact sheet, vemos el número en la hoja, pero eso no significa ni se traduce a necesariamente que ese dinero es papel. O sea, 10 millones de pesos son 10 millones de pesos. Una persona con salario mínimo no se gana 10 millones de pesos en 5 años. Para que tenga una idea. Él, al final, y para concluir, licitaron 10 millones de pesos en bonos canjeables. Dígase, de los bonos que se compran en estas cadenas nacionales, que no voy a mencionar los nombres, en estas cadenas nacionales donde tú
paga el dinero y te da un bono y tú puedes pagar el costo. ¿Y cómo van a distribuir esos bonos? ¿A quién le van a dar esos bonos? ¿Cómo tú rastreas esos bonos? ¿Bajo qué criterio tú entregas esos bonos? Esos bonos fácilmente puede ser que él lo está licitando, se lo entregan a él y él mismo lo consume en electrodoméstico y fuñendo y después lo vende. Y no es que yo estoy poniendo en duda su entereza, pero como Estado, nosotros, los dominicanos, pues nos toca cuestionarlo, porque esos 10 millones de pesos no fue rendimiento de su empresa. Esos 10 millones de pesos son 10 millones de pesos del Estado dominicano, que necesitan una explicación. Y que yo creo que los funcionarios y nosotros mismos como sociedad, por estar entretenidos hablando de pendejadas, de quién se acuesta con quién toda la semana, y de quién, que si hicieron un trío, si no hicieron un trío, y tantas cosas, no nos ponemos lo que tenemos que ponernos. Porque esos 10 millones de pesos se reflejan en una deuda que, cuando a la Miri, le vamos a acompañar con los gráficos, cuando la mira, la deuda, señores, nosotros entre lo que es el 2020 y el año 2000 y el 2024, nuestra deuda ha aumentado 1.584%. Imagínese que usted en 20 años tomó una deuda de 86.5%. Y todos los problemas en su mayoría siguen igualitos o ahondados o más profundos. Porque el tapón que se hacía en el año 2000, por el cual se hicieron los elevados y por el cual se hizo el metro y demás, ahora está igualito. Porque el desorden demográfico que nosotros tenemos y de hacinamiento está igualito. Porque todavía usted va al servicio privado para resolver su salud. Porque todavía los fondos de pensión no están cotizando correctamente. Porque todavía usted sale azorado porque lo van a atracar. ¿Qué hemos mejorado conforme a un endeudamiento de 1.586.5%? Y dándoselo en números fríos, en el año 2000, nosotros, y se lo voy a poner en el 2000 y 2004 por la comparación de la crisis que tuvimos, la crisis bancaria, en el año 2000 nosotros teníamos una deuda de 4.447.9 millones de dólares. Deuda consolidada, dígase el Banco Central y el Sistema Público No Financiero. En el año 2004, nosotros ascendimos la deuda a 11.099.3%. Y para el año 2015, para poner un parámetro, 2016, teníamos una deuda consolidada de un 264.2%. Y para ahora, para el 2024, a octubre, estamos cerrando en una deuda consolidada de 75.011.7 millones de dólares. Aunque a usted le metan en la cabeza que su solución está yéndose del país, esa deuda es de los dominicanos. 75.000 millones de dólares. De 37.000 en el 2015 a 75.000. De 4.000 en el año 2000 a 75.000. Eso es una locura. Y es más locura cuando continuamos con una pobreza en alza, sistema de educación deficiente que se ha gastado un dineral en el sistema de educación, no tenemos movilidad, no tenemos seguridad, no tenemos agua potable en todo el territorio nacional, regalan nuestras costas, hacen fideicomisos, la producción local se está yendo al toilet. Tú dices, viejo, yo quiero aplaudir cosas positivas de esta gestión y de las anteriores. Yo quiero encontrar y no ser un tipo que nada más vive hablando de la vaina mala. Pero es que cuando miramos el panorama, República Dominicana está casi montándose en el caballo del punto de no retorno. Y lo dejo hasta aquí porque quise que reflexionáramos, que pensáramos en este panorama global, social y político en el día de hoy. Porque a veces estamos ahí, pero no estamos ahí, no nos estamos dando cuenta de todo lo que pasa. Y te invito a compartir este contenido, si te gustó, las partes que te gustaron, la información, si no quieres compartir el contenido porque mi voz te cae mal, pero compártelo, difúndelo, pásalo a las demás personas, porque es necesario que nosotros, el Estado dominicano, la sociedad dominicana, empiece a tomar acción sobre los problemas reales y empiece a poner a los gobiernos, no a esta gestión, porque esta gestión hay gobernantes que se le olvida que eso es pasajero, que el gobierno es pasajero, que ellos no lo compraron. Esta gestión en el 2028, sea Abinader o sea otro del PRM, sea la Fuerza del Pueblo o una figura que aparezca, o el PLD,
quien sea, ellos tienen un derecho de administrar nuestros recursos por 4 años. Ellos no son dueños de eso. Eso es de nosotros, el pueblo dominicano. Lo dejo hasta aquí. Recuerda suscribirte, comentar y compartir y nos vemos en la próxima en el comentario de 7 segundos.